Hoy se dio a conocer la inflación en la primera quincena de julio, una inflación que creció 0.24% para quedar en el 4.78%. No está bajando la inflación, está creciendo, hay un proceso de desinflación. Pero bueno. Ya ven cómo son las narrativas. Y para platicar de este tema, de entrada por lo menos, tengo en la línea a mi amigo Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Querido Carlos, ¿cómo estás? Querido David, muy contento de estar en el programa. Gracias por la invitación. Oye, luego ya te contaré fuera del aire que a lo mejor estamos juntos en algún evento. Me parece muy bien, qué gusto. Ojalá que se haga. Oye, mi querido Carlos, ¿cómo se ve la inflación? Sigue bajando, pero todavía la subyacente no acaba de dar señales, ¿no? Así es, David, creo que el proceso desinflacionario continúa. Como ya mencionaba, tenemos a la inflación anual ya en 4.78%. Hace un año la teníamos en un poco más de 8%, pero no hay que bajar la guardia porque la inflación subyacente pues está en 6.76%. Entonces creo que eso indica que todavía no se ha conquistado la inflación, pero me parece que vamos por buen camino, David, que este proceso desinflacionario va a continuar. Creo que terminaremos el año en niveles entre 4.4 y 4.5, pero es importante mencionar pues que no vamos a estar por debajo del 4%, que es, hay que recordar, el intervalo superior del objetivo del Banco de México. A mí me parece sino hasta el segundo trimestre del año que viene. Ahora bien, creo que... O sea, estás hablando de más de un año. Estás hablando de... No, el segundo trimestre. Estás hablando de un año aproximadamente. Exactamente. Ahora, lo que sí me parece, David, es que ya con la postura monetaria que ha alcanzado el Banco de México, debiese ser suficiente para que continúe este proceso desinflacionario. Yo creo que este dato de hoy pues confirma que ya el pico de tasas en nuestro país quedó atrás, y me parece que eventualmente el Banco de México tendría ya que empezar a pensar en la posibilidad de iniciar un ciclo de bajada, porque hay que recordar que la política monetaria actúa con cierto rezago, y creo yo que ya el nivel de tasa que alcanzaron es suficiente para que continúe este proceso desinflacionario. Y hay que recalcar pues que también las expectativas de inflación permanecen bien ancladas. Entonces, en mi opinión, pues ya no harían falta más subidas, sino, como señalaba, pues eventualmente iniciar ya un proceso gradual de bajadas en la tasa de política monetaria. Fíjate que ahorita que estabas diciendo que actúa con un cierto retraso, me acordé de esto. Alguna vez cuando Carstens me daba clases, que decía que la política monetaria es como tratar de atemperar el agua de una regadera cuando la tubería es muy larga. Muy buena analogía. Y dice, pues sí, o sea, si le mueves que se ponga más frío y esperas que el resultado venga inmediatamente, no va a pasar. Lo más seguro es que o te pases de frío o te pases de caliente, y que tienes que ir pensando en irle tomando el puesto. Y yo creo que esa es una buena analogía. Ahora bien, ¿cuándo tú crees que podrían comenzar a disminuir las tasas? El último dato que tenemos fuerte, sólido por parte del Banco de México es: nos vamos a quedar altos y vamos a seguir viendo, ¿no? Así es, eso es lo que ellos han señalizado, es decir, en ningún momento ya han empezado un planteamiento serio de bajar. A mí me parece, David, que el Banco de México empezará un ciclo de bajadas hacia el final de este año. En particular, nosotros estimamos que comenzará en noviembre. Yo este mismo año. ¿Este Exacto. mismo año? Yo creo que este mismo año, hacia finales, comenzará ese ciclo de bajada. ¿Por qué, David? Porque la tasa de política monetaria está ya en niveles muy, muy restrictivos. Una forma de ver qué tan apretada está la política monetaria, digamos, la forma correcta de verla es con las tasas reales, ajustadas por inflación, en particular por la inflación esperada. Y ahí tenemos pues, una tasa que es más del 7%, esto ya es sumamente restrictivo, es de las tasas más altas entre todos los países, por lo menos que tienen grado de inversión. Es una política que está mucho más restrictiva que la de Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo creo que eso ya debería empezar a hacer que el Banco de México empiece a plantearse esta reducción. De hecho,
hay países de Latinoamérica que me parece que van a empezar esta misma semana, países como Chile o como Brasil ya han telegrafiado que vienen bajadas. Yo en lo personal creo que el Banco de México debería quizá iniciar ya hacia septiembre, pero por lo que dice, dado este tono de cautela que han mostrado, me parece que más bien será hacia final del año. Pero, digamos, ya hacia noviembre o diciembre, con una inflación claramente descendiendo, con la fortaleza del tipo de cambio, con las expectativas bien ancladas y una tasa tan restrictiva, pues me parece que, sobre todo considerando la tan buena analogía que decía el doctor Castel, pues ya habría que empezar a bajarle la temperatura al agua, porque pronto pues va a llegar por la tubería el efecto de esta subida, entonces me parece que habría que anticiparse a ello. Está por tomarse una decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que hay quienes creen que va a ser su última subida. ¿Tú cómo lo ves? Yo estoy en esa tesitura, David. A mí me parece que en efecto van a subir ahora, en esta semana, pero Sí, yo este creo que miércoles es la decisión, ¿no? exactamente. Yo creo que suben 25 puntos básicos más, pero también en Estados Unidos ha venido consolidándose el proceso desinflacionario, ahí la tasa está ya en 3%. Es cierto, todavía no está en el 2%, pero ha bajado de manera muy notable, y después de un ciclo de subidas pues tan pronunciado, el más pronunciado en los últimos 50 años, yo creo que ya también ahí alcanzaron una postura monetaria suficientemente restrictiva, y de hecho creo que subir más aumentaría las posibilidades de que Estados Unidos tenga una recesión. Entonces yo también creo que vamos a ver ahora el final del ciclo de subidas también en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo va a impactar esto el tipo de cambio? Excelente pregunta, David. Yo creo que una de las razones principales, quizá la principal que ha explicado la apreciación del tipo de cambio en México, por lo menos en los últimos meses, es el diferencial de tasas tan elevado que hay. Y en ese sentido, creo que a medida que el diferencial empieza a reducirse, vamos a ver ciertas depreciaciones. Quizá esta de julio no mucho, porque ya está incorporada por los mercados, pero si en efecto el Banco de México comienza, como me parece que va a ocurrir, a bajar antes que la Reserva Federal, ya decía yo creo que el Banco de México empezará este mismo año, la Reserva Federal no lo creo que empezarán hasta el 24, conforme empieza a anticiparse que el Banco de México puede ir reduciendo ese diferencial, yo creo que podríamos ver depreciaciones. Yo no diría nada muy fuerte, yo creo que serían graduales y ordenadas, pero ya veríamos un nivel de tipo de cambio quizá menos fuerte al ver un menor diferencial de tasas. A ver, porque ahorita el tipo de cambio está, no sé, a mí no me gusta mucho hablar en esos términos, pero está en 17, alrededor de 17 pesos por dólar, 16.98, 16.85. ¿A dónde se iría si hay este movimiento de tasas tanto en los Estados Unidos como en México? Pues a mí me parece que si ocurre esto, ¿no? Digamos, que imaginemos que el Banco de México empiece en noviembre, reduce la tasa a 50 puntos básicos, la Fed sube ahora este mes y se queda ya en ese nivel de tasa, pues yo creo que podríamos ir a niveles de 17.50, 18, es decir, una depreciación pero ordenada, que por cierto creo que no le caería mal a la economía. Como ya hemos hablado, David, las remesas, por ejemplo, están siendo menos en términos de pesos, el turismo empieza a tener algo de desaceleración, que en parte me parece que se debe a esta apreciación. Entonces yo creo que un movimiento de esa naturaleza no tendría efectos positivos en términos de los retornos de remesas, en términos de las exportaciones, y no tendría efecto alguno en términos inflacionarios. Entonces yo creo que el Banco de México debería poder dar ese paso de iniciar el ciclo de bajadas antes que la Fed, sin tener mayores temores. Porque hay quienes, y creo que hay que ser muy claros en esto, hay quienes creen que entre menor sea el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar es mejor la economía mexicana, y no necesariamente. Totalmente. Yo creo que varios de los que piensan así, David,
quedaron con la imagen del pasado cuando teníamos un tipo de cambio fijo, y ahí sí, cuando se abandonaba el tipo de cambio fijo y había depresiones fuertes, pues es que ya era la última variable en desajustarse y venía en crisis fuerte. Pero ahora estamos con un régimen de tipo de cambio variable que ayuda a regular la economía, ayuda a absorber choques externos, y en ese sentido, pues un tipo de cambio más depreciado puede ayudar a un país a mejorar su balanza comercial. De hecho, pues muchos países a lo largo de los últimos años es frecuente ver que tengan políticas para, a propósito, depreciar sus monedas y salir, Chino, ¿no? por ejemplo. China, por ejemplo, y Estados Unidos se quejaba de eso. Entonces, yo creo que hay que eliminar este chip de pensar que siempre le conviene a la economía un tipo de cambio más fuerte. No, eso no necesariamente es el caso. Y como dices tú, China y otros países, de hecho, pues a veces intentan, esto también es, digamos, no estoy diciendo que eso se deba de hacer porque también es una cuestión penada, pero hay países que intentan a veces debilitar su tipo de cambio. Entonces, creo que hay que quitar esta preconcepción que tenemos, que me parece que viene de esas épocas en que se tenía un tipo de cambio fijo. Sí, porque el tipo de cambio fijo era la última línea de defensa. Hoy es la primera línea de defensa. Cuando el tipo de cambio se tenía que mover, era porque ya todo lo demás había fallado. Ahora es exactamente al revés. El tipo de cambio se mueve para que no falle todo lo demás. Exactamente, David, lo has descrito muy bien, y para eso tenemos este tipo de cambio variable, y en ese sentido, pues lo hemos visto en los últimos años. De repente tenemos depreciaciones, que es para que no falle lo demás, para ayudar a que se dé un ajuste ordenado en la economía, y creo que en ese sentido pues no habría que temer a que, si en efecto el diferencial de tasas disminuye, hay cierta depreciación, eso no debería llevarnos a una preocupación por lo que apuntas, ¿no? Mi querido Carlos, te agradezco muchísimo. Siempre es mi honor platicar contigo. Al contrario, mi querido David, el honor es mío. Te mando un abrazo. Otro de vuelta.